Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a un webinar donde vamos a explicarles los conceptos de renta fija. Hoy vamos a tocar conceptos un poco más avanzados. En el webinar anterior hablamos un poco de tasas, sobre duración. Ahora vamos a ir un poquito más hacia los cálculos y hacia algunos temas un poco más complicados, pero igual, de todas formas, dentro de un activo que es no tan complicado, pero se estigmatiza de esa forma. Bueno, para comenzar, vamos a tocar un término que habíamos mencionado en la semana anterior, que es el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es básicamente el valor actual o valor presente de un flujo. Entonces, si es que un inversionista el día de hoy compra con $1.000 un bono que le va a pagar 5% cada año durante esos 5 años de vida, el flujo que va a recibir es simplemente $50 cada año y al final va a recibir el principal y los $50 de interés. Esto, sin embargo, eh, para poder hacer el cálculo hoy de flujos que van a venir en el futuro, lo que tenemos que hacer es descontarlos o traerlos a valor presente. Entonces, aquí simplemente haciendo un cálculo de traer todos estos flujos al día de hoy a una tasa de 5%, lo que se hace es dividir el monto entre la tasa elevado a cuánto tiempo falta para ese flujo. Es decir, el flujo de un año, los $50 los vamos a dividir entre 1 más 5%. El flujo dentro de 2 años lo vamos a dividir entre 1 más 5% y todo eso elevado al cuadrado. Eso nos queda 1.05 al cuadrado. El flujo del tercer año elevado al cubo y así sucesivamente con todos los flujos de todo el bono. Y esto, el valor presente de los flujos de este bono, hoy va a ser 1.000, ya que estamos descontando al 5% un activo que nos va a pagar 5%. Viendo un caso un poco más hacia lo que realmente se transa en el mercado, ese es un bono a 4 años, con vencimiento en el 2026. La fecha de emisión va a ser hoy, así que vamos a omitir todo el cálculo de los intereses corridos, simplemente por fines prácticos. Y cada flujo va a tener un valor actual. Entonces, todos los años, todos los semestres, tú vas a recibir $30.000 al comprar 1.000.000 de este bono. Entonces, este bono que te paga un cupón de 6%, descontado una tasa de 4, que es el TIR o la yield, como vimos en el webinar anterior, descontándolo a esta tasa, tú vas a tener una cantidad, que es el valor de esos $30.000 de aquí a 3 años o de aquí a 3 años y medio. Entonces, componiendo todo, bueno, sumando todos estos flujos, sería el valor presente hoy de este bono. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poco más sobre el precio. Y bueno, otro tema que también habíamos comentado la semana anterior son las fuentes de retorno. Uno cuando compra un activo de renta fija, un bono puntualmente, va a recibir el interés pactado en forma de cupones en las fechas pactadas. Entonces, como en el caso anterior, tú vas a recibir $30.000 semestralmente. Esa es una fuente de retorno. La segunda fuente de retorno es a través de la reinversión de los cupones. Es decir, esos $30.000 tú puedes reinvertirlos cuando los recibes a una tasa adicional y vas a generar intereses sobre tus intereses, es decir, el interés compuesto. Eso te va a llevar a potenciar el rendimiento de los bonos. Y finalmente, tenemos una potencial ganancia o pérdida cuando se vende el bono antes del vencimiento o cuando tú recibes el valor par al vencimiento. Volviendo al caso anterior, aquí, si es que tú has comprado el bono al 106%, tú vas a recibir al final de la vida de este bono
solamente el 100%. Entonces tú vas a tener una pérdida, por así decirlo, de un 6%. Eso se va a compensar obviamente con todos los cupones que se ha recibido en el interino. Y bueno, esto también se puede ver reflejado en el comportamiento de los bonos. Los bonos tienden al valor par hacia el vencimiento, es decir, cuando falta muy poco para vencer, los bonos van a estar muy cerca del valor de 100. Entonces, si es que uno el día de hoy compra un bono y, por ejemplo, vale 110, eh, perdón, con los cupones recibidos tú vas a ir generando retornos, pero el precio del bono en el mercado va a ir cayendo hasta la fecha de vencimiento que va a ser 100. En el caso contrario, uno puede comprar un bono al descuento, es decir, no paga 100, sino paga menos de 100, digamos 80. Y mientras pasen los años, mientras pase el tiempo y se acerque más a la fecha de vencimiento, el precio del bono va a tender hacia 100. Y bueno, vamos ahí al siguiente punto, que es la valorización de los bonos. El precio del bono se compone por el valor presente de todos los flujos. Es decir, eh, el cupón 1 tú lo vas a descontar a 1 más la tasa elevado a la 1. El cupón 2, de aquí a 2 años, lo vas a descontar al valor entre 1 más la tasa elevado al 2. Y así sucesivamente con todos los cupones. Y también con el principal que uno va a recibir al vencimiento. Poniéndolo en un caso un poco más práctico, en un bono a 2 años, con un cupón de $60 anuales, si es que tú descuentas este bono a un yield de 5%, te va a dar un precio de 101.85. Eso es porque el yield es menor al cupón, que es en este caso un 6%. Sin embargo, cuando tú descuentas el flujo a un yield superior al del cupón, es decir, si tú descuentas este flujo al 8%, el precio finalmente, como tú lo descuentas a una tasa más alta, te va a salir un precio más bajo. En este caso, descontándolo al 8%, te da un precio de 96.4%. Y bueno, ya en eso podemos ver que el precio se mueve de forma inversa al yield. Cuando suben las tasas, los precios bajan y asimismo cuando las tasas bajan, los precios suben. Esto, como ya había mencionado, era porque al tú descontar un flujo fijo a una tasa mucho más alta, al exigir una tasa más alta, el valor va a ser menor. Y bueno, aquí un pequeño cuadro, básicamente como resumen. Cuando la tasa cupón es mayor que el yield, es decir, tú exiges menos rendimiento por un bono que te paga una tasa definida, tú vas a pagar una prima, es decir, el precio va a estar por encima del valor par. Tú vas a pagar un precio por encima del 100%. Cuando el cupón es igual al yield, el precio va a estar muy cerca de la par, es decir, alrededor del 100%. Y en caso contrario, si tú exiges un yield más alto a la tasa del cupón de un bono, tú vas a pagar un precio inferior, un precio bajo la par o al descuento. Y bueno, aquí nuevamente en el ejemplo que les mostré anterior, para tú componer y llegar al precio del bono, ese es un bono de cupón 6, descontado a una TIR o un yield de 4%. Todos los flujos van a estar descontados a ese 4% y simplemente para hallar el precio es la sumatoria de todos estos flujos. Entonces, sumando todos estos flujos de el valor de 1 millón de este bono, te va a dar un precio de 106.4%. Y de igual forma, si es que tú exiges una tasa más alta que el cupón, tú vas a estar descontando más fuerte estos flujos. Entonces, el precio que te va a resultar va a ser por debajo de 100. En este caso es 94. Luego, también nos habían consultado en el webinar anterior para profundizar un poco más sobre el tema de la evaluación. La evaluación efectiva, en el caso de los bonos, es la sensibilidad del precio frente a los cambios en la tasa. La evaluación se puede medir de varias formas.
La más común es la duración Macaulay, en donde tú vas a descontar todos los flujos y con el peso de cada flujo en el tiempo vas a poder construir la sensibilidad de este bono. Existen también varios tipos de duraciones y formas de verla. El yield duration es la sensibilidad de precio cuando el yield de vencimiento cambia. Es decir, si tú compras un bono al 5% y las tasas suben y ahora el yield es 6%, tu precio va a bajar en cierta magnitud. Ese es el yield duration. Y por otro lado hay el curve duration, que es la sensibilidad en el precio del bono cuando toda la curva de tu benchmark tiene cambios. Es decir, cuando no es un movimiento en paralelo. Y la duración efectiva es una aproximación a lo que va a cambiar el precio cuando la tasa del benchmark cambia. Por otro lado, tenemos el Key Rate Duration, que significa que el bono tiene una sensibilidad diferente a ciertos plazos. Es decir, si es que tú tienes un bono a 10 años, no solamente te van a afectar movimientos en la tasa a 10 años, sino como el flujo tiene, perdón, como el bono tiene flujos a 1 año o 2 años, la tasa base a todos los años en donde tú tienes flujos te va a terminar afectando a cómo descuentas este bono. Existen movimientos en paralelo, en donde, digamos, toda la curva de tesoros va a subir en igual magnitud, o también hay movimientos no paralelos, que puede ser un bear flattening o bull flattening, bull steepening, bear steepening, en donde la curva se mueve de una forma no paralela. Es decir, pueden haber algunos puntos que no se mueven, otros que suben o bajan, o de repente movimientos que suben ciertos tramos y otras partes de la curva pueden bajar. Esos son movimientos no paralelos. Por otro lado, para calcular la duración, esta es la duración Macaulay, en donde básicamente lo que uno tiene que hacer es, en cada flujo, el valor presente de cada flujo va a tener un peso sobre todo el precio del bono. Entonces, este porcentaje, este peso, tú vas a tener que ponderarlo por cuánto tiempo falta para poder recibirlo. Y la sumatoria de todo esto, simplificadamente, obvio, es la duración. Acá, volviendo a este ejemplo, uno puede ver que cada flujo tiene una duración y la duración del bono como un total es de 3.2%, de 3.2 años. Para hacer el cálculo, básicamente, lo que uno hace es este valor actual, ¿qué representa de todo el valor actual del bono? ¿O qué representa del precio del bono? ¿Y cuánto tiempo falta? Acá podemos ver que esta fecha es la que te van a pagar y vemos la fecha de liquidación, que es la fecha donde efectivamente uno va a recibir el bono. Entonces, esto tú lo vas a convertir a años y esto multiplicado por el peso que tiene te va a dar un cierto número. Esa es la duración de cada flujo. Y la sumatoria obviamente es la duración de todo el bono como un todo. Por otro lado, los bonos, al igual que las acciones, tú puedes componer un portafolio a partir de ellos. Entonces, para un portafolio en donde tú tienes cierta cantidad de bonos, no sé, ya sean bonos de SP, bonos de Sur, bonos de Cementos Pacamayo, por mencionar solamente 3 emisores, cada bono tiene una duración específica. Esa se va a basar por el plazo que tiene, por la estructura temporal, ya sea amortizable, ya sea bullet o quizás tiene un cupón más alto que otros. En base a la duración que tiene cada bono y el peso que tiene cada bono, tú puedes hallar la duración de todo el portafolio. Sin embargo, hay otro enfoque, que es el enfoque más empírico, en donde tú deberías de sumar todos los flujos, armar, digamos, un superbono con todos los cupones, con todos los vencimientos y sacar la duración de esto. Pero en la práctica termina siendo bastante más complicado porque los bonos pueden tener calls, pueden tener puts.
Entonces, hay ciertas cosas que pueden modificarte el flujo y pueden no ser 100% certero. Entonces, en la práctica, lo que se hace es lo que mencioné, que es de ponderar la duración de cada bono y promediarlo con el peso que ese bono tiene dentro del portafolio. De esta forma, tú puedes hallar la sensibilidad que tiene tu portafolio como un todo frente a cambios en la tasa base. Y bueno, por esto hay veces que se recomienda quizás no irte a bonos más largos por más de que tengan un cupón o un yield más atractivo, sino también ponderarlos con bonos de corta duración para poder desensibilizar el portafolio. Perdón. Vamos a ver las preguntas que están haciendo por el momento. Bueno, a ver, tuve problemas técnicos. Bueno, ya para ir un poco hacia las preguntas que nos han hecho, es ¿cómo afecta la el cambio de la tasa en el bono? Eso lo habíamos tocado en el webinar anterior. En este caso, un bono con una duración de 3.265 años, como es este ejemplo puntual, en caso de que la tasa, digamos, del benchmark o la TIR suba, digamos, 1%, el precio del bono va a variar en 1% por esta duración. Es decir, es la sensibilidad que el bono tiene frente a cambios en, en la tasa. Bueno, de ahí pasando a otro tema, que son los ratings del bono. Existen básicamente tres agencias que dan los ratings, que son las más grandes, que son S&P, Moody's, Fitch. Existen otras, pero en el caso general son las que se contabilizan, digamos, de forma global. Y bueno, ellas dan el rating de las empresas en una escala que va desde el AAA, que es la deuda con mejor calidad, hasta la D, que son empresas que están o en default o en reestructuración o muy cerca de entrar entrar a esto. A partir de los bonos BBB menos en adelante, se consideran grave inversión o investment grade, y todos los bonos que tienen un rating por debajo de ello son bonos llamados high yield o bonos basura o junk bonds. Bueno, y como su nombre lo dice, por lo general tienen un yield mucho más alto. Esa es la prima de riesgo que habíamos hablado en el webinar anterior. Eh, los bonos, obviamente, AAA tienen la mejor calidad, su capacidad de pago es muy alta y obviamente su probabilidad de default es sumamente baja.
Para dar un ejemplo, Perú es un emisor con rating triple B, tiene capacidad adecuada de pagos y bueno, el emisor con el mejor grado actualmente es Estados Unidos. También la eurozona tiene un muy buen rating porque son emisores que pueden conseguir fácilmente fondeo para poder pagar sus obligaciones. Y bueno, para ir hacia el otro extremo, en el caso de bonos en default, para citar uno de muchos, es Venezuela, que actualmente no está pagando sus obligaciones internacionales. Y también, bueno, otros bonos soberanos u otros países también tienen rating. En este caso, Chile tiene un rating de A menos, que es decir, es mejor que el de Perú. Y Colombia actualmente tiene un rating de W a W menos. Entonces, su capacidad de pago puede ser buena, pero no es tan buena como la de Perú, por dar ese ejemplo en particular. Ya sea por temas políticos, por temas fiscales o sin fin de temas. Y así como estos países, dentro del mundo, cada país tiene un rating diferente. Esto es a marzo del 2009, en donde los mejores emisores eran ciertos países en Europa, Canadá, Australia, y los peores emisores son los que están pintados con rojo oscuro o morado, en este caso Argentina, que estaba a punto de entrar en un default, Ecuador, que también estaba teniendo una reestructuración de su deuda en el 2019, y bueno, y los países en África por lo general tienden a tener un rating un poco más bajo. Y el rating que dan estas empresas lo basan en varios factores, principalmente en la fortaleza financiera y también qué tan rápido pueden hacer dinero para caso un bono corporativo. Entonces, para ver la fortaleza financiera, lo que esas agencias ven es cuánta deuda tiene y cuánto cash tiene. Cuánto equity tiene versus cuáles son los activos que ellos tienen. O también ven ratios de apalancamiento como deuda entre el EBITDA para ver qué tan apalancada está esa empresa frente a cómo está generando efectivo. O también la cobertura de intereses, que significa cuántas veces más genera efectivo esta empresa, qué es lo que tiene que pagar como gasto en sus bonos, gastos en sus préstamos. Y por otro lado también se ve un poco hacia el futuro, es decir, si la empresa tiene un buen margen operativo, tiene un buen margen neto, sus ratios sobre el capital son adecuados o son altos, también van a tener un peso positivo para poder darles un rating. Esto es hacia el 2009, no es, digamos, una Biblia, pero por lo general, viendo el ratio de deuda neta entre EBITDA, las empresas AAA tienen por debajo de 0.5 y las empresas con una sola A alrededor de 1.6. Ya yéndonos un poco hacia los bonos de high yield, es decir, un W, la deuda neta entre el EBITDA es de 3.5 o superior, y los bonos de triple C, que son los que están más cerca hacia hacer un default, tienen ratios más pegados hacia el 8%. Esto es, como ya comenté, una foto en el 2009. No es exactamente eso, sino por ciertos factores, como cuál es la industria a la que pertenecen estas empresas, pueden tener un rating más alto o más bajo. Y bueno, el rating también uno lo puede ver de forma gráfica, viendo cuánto es lo que rinden los bonos. En este caso, la curva que está más abajo es la curva de bonos corporativos con AA en Estados Unidos, en donde un bono aproximadamente a 10 años te paga alrededor de 4.80, mientras que un bono de triple B, que es un rating más bajo, el mismo bono a los 10 años te paga casi el 6%. Y por otro lado, yéndonos a un rating mucho más bajo, que es es un B-, un bono a los 10 años te paga más del 8.5%. Entonces,
esta prima de riesgo, este spread o esta diferencia entre las tasas, es lo que los inversionistas están dispuestos a recibir para poder prestarle a las empresas con cierta calificación de riesgo. Y bueno, en el caso de los bonos, el peligro más grande es el default. Que esto significa que no han cumplido con una condición preestablecida en el prospecto o se rompe algún covenant de la emisión puntual. Realmente el motivo más común de default es que una empresa no llegue a pagar su deuda, ya sea el cupón semestral o de repente el principal, porque no logró refinanciarla, o que no cumplen con un covenant. Algún ejemplo puntual de los covenants es que el ratio de apalancamiento no puede ser, digamos, más de 6%, más de 6 veces, o de repente un covenant, como pasó con Petroperú, es que tienen que publicar sus estados financieros en cierta fecha, y si no, entran en un default técnico. No por no tener solvencia para pagar sus bonos, sino por no cumplir estas cosas un poco más soft. Y bueno, esa es otra imagen de S&P. Desde el 2014, esa es la composición de las empresas que han hecho default. El porcentaje mayor las tienen las empresas de comercio. Trading no es igual que nosotros corretaje de valores, sino es comercio de bienes en el exterior. Luego, otras empresas que también han defaulteado son las de ingeniería. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, Odebrecht. Por otro lado, también otras empresas que suelen defaultear son mineras, sobre todo las de exploración, porque tienen ingresos que aún no son probados. Entonces, en base a la historia y en base a ratios, existe un rating de qué tan riesgosa es una industria. Como ya hemos comentado, las empresas de comercio son de lo más riesgoso que hay. Luego también tienes minerías con un riesgo moderadamente alto. Luego también empresas petroleras y químicas tienen un riesgo alto. Las de ingeniería y construcción también tienen un riesgo alto. Y por el lado de lo menos riesgoso, ya tendríamos empresas de real estate o de distribución de energía o de distribución de energía eléctrica, que son los utilities, que es, digamos, uno de los sectores más defensivos que hay. Y bueno, hasta ahí sería toda la presentación. Ahí vamos a responder un par de preguntas. Y preguntan acá, ¿el riesgo que muestran los ratings se refiere a la probabilidad de que haya algún retraso en el pago del cupón o la probabilidad de que no vamos a recuperar el capital si es que la empresa quebrara? Bueno, realmente el rating recoge ambas cosas. Si es que una empresa no tiene la solvencia adecuada para poder pagar su deuda, se va a reflejar en un rating más bajo, ya sea en el pago de intereses o en el pago de principal. Por otro lado, también si es que hay una empresa con problemas ahorita, no sé, digamos, legales, de los que va a tener que ocuparse más que del tema core, del tema principal al que se dedican, también va a tener cierto riesgo ahí. Entonces, por ahí las empresas de rating van a quitarles calificación. Por otro lado, suele suceder que las empresas que tienen los ratings más bajos, es decir, unas que están en el rating de C o de triple C, son las que hacen default, pero también hay casos en los que una empresa que parece saludable con un rating, no sé, de A- o de AA+, puede hacer default. Como hoy se está hablando bastante del caso de Credit Suisse, que podría entrar en insolvencia, que tiene bastantes deudas. Sin embargo, no es una empresa que tenga un rating de C o de ese rango. Entonces, eh, es bastante subjetivo en empresas que pueden ser tan cambiantes. Por otro lado,
me hacen esta pregunta. Dado el escenario que se ve en Estados Unidos, ¿hace sentido ir incrementando duración en el portafolio, pensando que nos estamos acercando a un pic en el ciclo de alzas de tasas? Y bueno, esa es una de las preguntas que nos hacemos realmente casi todos los días aquí. Sí, estamos viendo niveles de tasas muy altas. Los tesoros están hoy por encima del 4% en la parte corta, que son niveles que no hemos visto realmente hace muchos, muchos años. Y bueno, también se está hablando un poco de que Estados Unidos puede entrar en recesión y entonces la Fed va a tener que bajar tasas, es decir, se está apreciando que en el futuro las tasas vayan a bajar a niveles de 2,5-3%. Entonces sí nos parece atractivo poder entrar a bonos de mediano o largo plazo para poder hacer un lock-in de las tasas actuales. Sin embargo, sí puede haber un poco más de volatilidad, pero si es que la misión de uno es armar un portafolio para retirarse o para percibir estas rentas y vivir de ello, los niveles actuales son bastante atractivos. Hay bonos en la región de grado de inversión que te llegan a pagar 6-7%, cosa que hace unos años los rendimientos estaban más pegados hacia el 4% a un plazo mediano, como de 5 años. Eh, que estamos ya en el pic de tasas, bueno, va a depender bastante de cómo venga la data americana. La Fed está ahí viendo muy de cerca la inflación, el desempleo, que son dos factores que también ve el Instituto de Estadística para poder medir una recesión, no solo una contracción de 2 trimestres, como ya actualmente Estados Unidos lo ve. Eh, entonces voy a reiterar que sí, los niveles de tasas actuales son bastante buenos. Quizás no estamos en el pico, pero sí es un nivel atractivo para poder entrar. Luego preguntan, ¿qué pasó con los inversionistas que tenían bonos de Odebrecht? Perdieron todo su capital, una parte, se vendieron activos y la empresa logró recuperar el capital invertido. Bueno, lo que pasa en un default es básicamente la última parte de tu pregunta. Cuando una empresa se declara en insolvencia, se detienen todos los pagos y lo que hacen es agarrar todos los activos e ir liquidándolos. Y luego con esta plata tú vas a pagarle a todas las personas que les debes, ya sean empresas, ya sea el Estado, siguiendo un cierto orden de prelación. Entonces, sí habían ciertos acreedores de Odebrecht que se les pagaron, pero hoy por hoy hay aún bonos de Odebrecht en el mercado que cotizan alrededor de 1% de su valor par, es decir, bastante bajo, con un valor de recupero casi nulo. Eh, Porque aún hay cierta especulación de que puedan conseguir fondos y volver a funcionar, pero ya es totalmente especulación, como había comentado. Los inversionistas que estaban invertidos, bueno, o tenían la opción de quedárselos o venderlos. Entonces, el día que Odebrecht empezó a desmoronarse, los precios de los bonos se fueron literalmente en picada. Bajaron de 80 a 50, de 50 a 30 y ya no subieron más. Entonces, eso es lo que pasa con las empresas cuando hacen default. También en el caso de Crédito Real, que es una financiera en México, sus bonos también empezaron a cotizar bien pegado a cero, ahí especulando de cuál sería el valor de recupero que quieran tener los inversionistas. Entonces, es realmente bien variable de cuánto pierde uno, pero realmente, si lo quieres ver de forma ácida, uno perdería casi todo el capital cuando una empresa hace default. Y de ahí también nacen los seguros, se llaman Credit Default Swaps o CDS, que son contratos en los que los inversionistas compran un seguro pagando parte de la tasa que te da este bono. Entonces, por ejemplo, si hay un bono, voy a inventarme, no sé, del Banco Renta 4 al 5%, tú cuando compras un seguro de Renta 4, eh, tú estás ahí sacrificando, no sé, digamos, 3% de este 5 todos los años para tú poder
estar, digamos, cubierto de ese riesgo. Definitivamente el costo del seguro no es siempre igual. Otra vez, volviendo al caso de Credit Suisse, habíamos visto que el costo de los CDS está alrededor de 100 a 200 puntos básicos, porque es un banco realmente grande, es de los bancos de inversión más grandes en el mundo, y tuvo un salto bastante fuerte, se fue de 200 hasta 500, de 500 a 800, básicamente por especulación de que un default estaba casi inminente. Eh, entonces, sí existe una forma de cubrirte, pero es sacrificando rentabilidad. ¿Hay otra pregunta que nos hacen? Cuando una empresa quiebra, paga a los bonistas. Y bueno, eso sí depende siempre del orden de prelación de los bonos. En la semana anterior hemos comentado sobre diferentes tipos de deuda. La más común es la deuda senior, pero también existen deudas subordinadas, deuda junior, que como tú mencionas están más abajo en el orden de prelación. Es decir, lo que primero se va a pagar fuera de capital de trabajo y eso. En el caso de los bonos va a ser la deuda senior. Y si es que tiene, digamos, es una deuda asegurada, ya sea porque tiene un inmueble como garantía, esta deuda se va a liquidar antes y se va a pagar antes a los bonistas. Y bueno, hasta donde quede plata, si es que una empresa ya quede en cero y aún tiene deuda, no sé, digamos, deuda subordinada o deuda junior convertible, es probable que no tenga un valor de recupero, que es nuevamente como en el caso de Odebrecht, que los bonos están operando alrededor de 1 o 2% de su precio. Y bueno, finalmente, otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre una tasa forward y una tasa spot? ¿Cuál se usa para valorizar el bono? En el caso general, las tasas que se usan para valorizar los bonos son las tasas spot. Es decir, si tienes un bono a 5 años, el vencimiento que es en 5 años, lo vas a valorizar contra una tasa de 5 años. Eh, en el caso de los derivados, que sí pueden tener estructuras también temporales similares a la de los bonos, es decir, con cupones o pagos de intereses y un vencimiento bullet, la tasa que se usa es la tasa forward o la tasa de la curva de los swaps. Entonces, existen ciertas formas diferentes de realizar cada tipo de activo, pero en el mercado de los bonos lo que se usan son las tasas del spot. Y bueno, me parece que esas serían todas las preguntas. Sí, el webinar va a estar grabado y vamos a estar colgando también pequeños videos para hablar un poco más superficialmente ciertos términos de ese y el webinar anterior. Así que bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por estar en el webinar el día de hoy. Gracias.